La presencia del Señor te guíe. La presencia del Señor te guíe. La presencia del Señor te guíe. En él descansará. La presencia del Señor te guíe. La presencia del Señor te guíe. La presencia del Señor te guíe. En él descansarás. Tú descansas, en él descansarás. La presencia del Señor te guíe. Buenas noches, vamos a tratar de compartir el enlace. En un momento empezamos con la clase Dios quiere que crezcas. Dios te bendiga y gracias por entrar. Por favor, comparte. La presencia del Señor te guíe. En él descansarás. Tú descansas, en él descansarás. Ok, ya para no perder más tiempo, buenas noches los que van entrando. Vamos a iniciar luego con unos 10, 15 minutos para no tomarte mucho tiempo. Gracias por entrar. Hoy vamos a iniciar con la segunda parte de este gran tema para jóvenes, Dios quiere que crezcas. Este tema lo iniciamos el martes pasado y hoy vamos a continuarlo. Quédate con nosotros y gracias por darnos el tiempo. Vamos a darle unos 10 minutos, unos 15 minutos a Dios. Y primero vamos a recordarte lo que vimos la semana pasada con el tema Dios quiere que crezcas. Veíamos que muchos jóvenes no maduran y que están acostumbrados a que todos le den. Veíamos que la vida pasa volando y que es necesario que nosotros crezcamos así como Dios quiere. Veíamos cómo Jesús crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia para con Dios. Es muy importante que nosotros hagamos lo mismo y nos hacíamos la pregunta, que Dios quiere que nosotros crezcamos. ¿Por qué? Bueno, pues veíamos la semana pasada que Dios quiere que crezcas porque crecer es sinónimo de fortaleza. Hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de la segunda parte, así que quédate por favor y comparte. Dios quiere que crezcas, joven. Dios quiere que tú crezcas. ¿Por qué? Ok, pues podemos decir por segundo punto que Dios quiere que crezcas porque crecer es llenarse de sabiduría. ¿Sí? ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría se describe como el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. ¿Sí? La sabiduría es importante para Dios. Crecer es sinónimo de fortaleza, pero también crecer es llenarse de sabiduría. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Dios quiere que tú crezcas, joven, porque crecer es sinónimo de fortaleza y porque crecer es llenarse de sabiduría. A los jóvenes de hoy parece que no les interesa llenarse de sabiduría. Los jóvenes no quieren vivir nuevas experiencias, pero piensan que nunca van a necesitar este conocimiento. Todos necesitamos experiencias nuevas, ya que conforme crecemos, conocemos lo desconocido.
Hazte una pregunta. ¿De qué sabiduría deben llenarse los jóvenes cristianos? Pues, según Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y también la enseñanza. ¿De qué sabiduría se deben de llenar los jóvenes cristianos al crecer? Pues del temor a Jehová. Se deben de llenar de la sabiduría de lo alto, el conocimiento divino, de la palabra de Dios. ¿De qué sabiduría se deben de llenar los jóvenes al crecer? Del temor a Jehová. Los jóvenes deben aprender a temer a Dios. ¿Cuántos jóvenes hoy en día temen a Dios? Estos jóvenes que no temen a Dios no han madurado. Lo ven todo como un juego. Toman las cosas como juego y no las toman en serio. Miramos hoy en día en las congregaciones a jóvenes platicando en plena predicación o con el celular haciendo otras cosas, masticar chicle, faltar a las reuniones de la iglesia, vestirse incorrectamente, manchar su santidad. Todo esto lo hacen porque no temen a Dios. No han alcanzado la madurez espiritual. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es por eso que Dios, joven, quiere que crezcamos tú y yo, porque crecer es llenarse de sabiduría. Él ya no quiere que seamos como niños en el modo de pensar, sino que crezcamos en nuestra manera de pensar, que seamos inteligentes. Dios, joven, quiere que tú crezcas. ¿Por qué? Porque crecer es sinónimo de fortaleza y porque crecer es sinónimo de sabiduría o de llenarse de sabiduría. ¿Por qué Dios quiere que me llene de sabiduría? Me dirás tú. Pues bueno, no seáis niños en el modo de pensar, sino maduros. Dios quiere que te llenes de sabiduría, porque así limpiarás tu camino, y así yo también limpiaré mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hablando de Dios, los jóvenes necesitan la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto nos ayudará a poder limpiar nuestras vidas al practicar la voluntad de Dios. Los jóvenes suelen llenarse de mucho conocimiento del mundo, pero eso no les ayuda a descontaminarse de las cosas reales llenas de pecado. Si tú quieres limpiar tu camino, joven, para caminar hacia Dios y hacia el cielo, tienes que llenarte de la sabiduría de Dios. ¿Qué es llenarse de la sabiduría de Dios? Pues conocer sus mandamientos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero ¿cómo voy a guardar la palabra de Dios si no la conozco? Por eso, ¿cómo la llenaré? Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es llenarse de la sabiduría de Dios? Pues conocer los mandamientos y obedecerlos. Tú debes de estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Dios quiere que crezcas en sabiduría, en fortaleza. ¿Por qué? Porque así limpiará el joven su camino y porque así no te desviarás y no me desviaré yo del camino de Dios. Salmo 119, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Los jóvenes que no se llenan de la sabiduría de Dios y no maduran espiritualmente, es decir, no crecen en sabiduría celestial, terminan por apartarse de Dios. Esto es algo que debemos evitar tú y yo. Tú no te debes de sentir solo. Dios está contigo. Si es que haces la voluntad de Él, nada te va a detener de hacer su voluntad si tú estás lleno de la sabiduría de Dios. Tu objetivo debe de ser llenarte de la sabiduría celestial, el conocimiento de Dios, y así vas a poder seguir adelante y no te desviarás nunca del camino. Verás siempre hacia Dios y no verás el pecado. No tendrás ganas de pecar porque estarás lleno
de la sabiduría de Dios. ¿Por qué quiere Dios que me llene de sabiduría? Porque así limpiaré mi camino y porque así no me desviaré del camino de Dios. Pero también porque así no pecaré. Salmo 119, ahora el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, Dios, para no pecar contra ti. Esto es muy importante, ya que el conocimiento de Dios nos ayuda a no pecar. Muchos jóvenes cristianos permanecen santos y practican la voluntad de Dios de una manera agradable. Ellos se esfuerzan día con día y no se apartan de la voluntad de Dios. En cambio, hay otros jóvenes que no tienen la capacidad de reconocer que lo que están haciendo es pecado ante Dios. Hay jóvenes que pecan porque según ellos no saben que está mal, pero realmente sí lo saben, pues ya tienen la edad suficiente para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. En Génesis capítulo 8, versículo 21 nos da la razón. Y dijo Dios, percibió Jehová olor grato y dijo, en su corazón no volverá más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es por eso que tú y yo no tenemos excusa. Sabemos el bien y el mal desde jóvenes. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú ya tienes la edad en donde ya sabes qué está bien y qué está mal y no quieres crecer para llenarte de la sabiduría de Dios y no quieres sentirte culpable, pues déjame decirte que seguirás pecando. Por lo tanto, seguirás alejado de las bendiciones de Dios. Por eso Dios quiere que tú crezcas. ¿Por qué? Porque crecer es llenarse de sabiduría. ¿Por qué Dios quiere que me llene de sabiduría? Porque así limpiarás tu camino y porque así no te desviarás del camino de Dios, porque así no pecarás y porque así no te olvidarás de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde, mis mandamientos. Los jóvenes que no se olvidan de Dios son los que vencen. Esos jóvenes llegan a ser poderosos cristianos dentro de la iglesia de Cristo. ¿Puedes imaginarte en 10 años más cómo te ves? ¿Te imaginas alejado de Dios, fuera de la iglesia, hundido en pecado, sin ninguna relación con Dios? ¿O te imaginas siendo un joven exitoso que logró vencer las tentaciones en su juventud y que se ha convertido en un adulto responsable y participativo en la iglesia? ¿Te imaginas ser un cristiano fiel formando una familia santa, con hijos cristianos, con un esposo o esposa cristiana? ¿Te imaginas que en unos años estés con tu nueva familia, con tu pareja, alabando a Dios y que Dios esté contento porque no te olvidaste de su ley? Eso es lo que yo imaginaría. Y espero que eso es lo que tú, joven cristiano, estés imaginando. Imagínate en tu crecimiento, ¿cómo vas? Por esto es necesario llenarnos de la sabiduría de Dios. Él sabe cómo es que conocimos a Dios, saber cómo podemos ser fieles. Él sabe cómo vencer el mal, hacer el bien y ayudar a los demás. Dios quiere que crezcas, joven, para que te conviertas en alguien importante dentro de la iglesia y enseñes a los próximos jóvenes a lograr lo que tú también lograste. Hoy nos toca a nosotros, los jóvenes, crecer, pero crecer llenos de sabiduría para lograrlo. Dios quiere que crezcas, joven. ¿Por qué? Porque crecer es llenarte de sabiduría y Él quiere que te apartes del mal. ¿Por qué Dios quiere que me llene de sabiduría? Porque así limpiarás tu camino, porque así no te desviarás del camino de Dios y porque así no vas a pecar. También porque tú vas a poder acordarte siempre de Dios. Por eso Dios quiere que te acuerdes de Él. Dice Santiago capítulo 1 versículo 8. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere que crezcas, joven, porque crecer es llenarse de sabiduría. ¿No tienes sabiduría? Entonces pídesela a Dios.
Ora a Dios, pídele que tú quieres saber cómo vencer el mal, quieres saber cómo lograr ser el mejor cristiano para Dios, agradarle y serle fiel. Jóvenes, pidámosle a Dios el poder crecer conforme a su voluntad y llenarnos de sabiduría con la cual podamos lograr agradar su nombre hasta el fin. No dejes que Satanás te engañe. Así que prepárate para poder vencer con sabiduría el mal. Que Dios te dé la sabiduría de terminar esta etapa hermosa de la juventud que pronto acabará. Hoy eres joven, mañana no lo serás. Dios quiere que crezcas. ¿Por qué? Porque crecer es llenarse de sabiduría. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuánta fe tienes, joven, para crecer en Cristo Jesús? Este es el mensaje que Dios quiere que tú veas. Dios quiere que crezcas, joven, porque crecer es sinónimo de fortaleza, habíamos la semana pasada. Y porque crecer es llenarse de sabiduría. Llénate de la sabiduría de Dios para que acabes esta hermosa etapa de la juventud siendo un adulto cristiano. Compórtate conforme a tu edad. Eres un joven cristiano que sabe el conocimiento de Dios. Nos vemos el próximo martes en la última clase de la parte 3 de esta clase, donde veremos el último punto de cómo tú puedes llegar a crecer conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que tú crezcas. Dios te bendiga. La presencia del Señor te guíe. La presencia del Señor te guíe. La presencia del Señor te guíe. En él descansarás, tú descansas, en él descansarás. La presencia del Señor